¿Cómo se visualiza? Para algunos, esta pregunta podrá parecer un tanto tonta, pues ellos llevan imaginando toda la vida. Pero para otras personas esta es una pregunta muy importante. Existen tres tipos de personas. Algunas son visuales. Ellos ven la vida como una gama de colores brillantes. Estas personas imaginan las cosas dentro de su cabeza y las ven con total claridad. Ellas pueden tener muchas cosas dentro de la cabeza, porque son capaces de tener imágenes sobre temas muy distintos en distintas partes de su cabeza. Otras personas con auditivas, ellas escuchan la melodía de la vida y disfrutan de su ritmo cambiante, piensan en palabras y son más organizadas en sus pensamientos, porque dos notas no pueden sonar al mismo tiempo, han de ir una detrás de otra. Las sensitivas. Ellos sienten la vida. Para ellos algunas veces la vida es fluida y ligera como un agradable viento de verano, y otras es obscura y pesada como lo más profundo del océano. En realidad, con nuestra mente humana, todos podemos visualizar, oír y sentir, pero para hacerlo, debemos de saber cómo se hace. Muchas personas son mezcla de visual, auditiva y sensitiva. Así que ellos no tienen problemas. Pero hay algunas personas que son auditivas puras o sensitivas puras. A estas personas les será muy difícil visualizar algo, casi totalmente imposible. No obstante, aprender es realmente fácil con la bioprogramación. Vamos a hacer un ejemplo de los tres accesos, ¿de acuerdo? Primero, un acceso sensitivo. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Si eres sensitivo, no tendrás problemas. Pero si eres auditivo o visual, un sensitivo, para saber cómo se siente, simplemente llevará sus ojos hacia abajo. Es decir, mirará hacia abajo, porque de esta forma ve cómo se siente. Ahora mira hacia abajo, como si con tus ojos quisieras ver tus dientes. Entonces concéntrate en lo que sienten, por ejemplo, tus pies. ¿Están calientes o fríos? ¿Están secos o húmedos? Concéntrate ahora en tu espalda. Mantén la mirada hacia abajo y concéntrate en los músculos de tu espalda, ¿cómo se sienten? ¿Están tensos o relajados? ¿Tu cuerpo tiene frío o calor? ¿Estás seco o estás sudando? De esta forma tan sencilla estás aprendiendo cómo un sensitivo accede a su mente. Por ejemplo, ahora mira abajo y a la izquierda y recuerda cómo te sentías el día que más amor sentiste en toda tu vida. Enseguida sentirás que en tu corazón nace una enorme sensación de amor. Así recuerdan los sensitivos. Hazlo ahora. Ahora, vamos a hacer un acceso auditivo. Los auditivos miran hacia los lados para manejar su mente, porque esas son las zonas del cerebro que se usan para recordar y generar imágenes. Mira ahora hacia la izquierda, tal y como si quisieras mirar tu oreja, y recuerda la voz de tu madre. Verás que es muy sencillo tener recuerdos auditivos de esta manera. Si quieres generar una voz nueva, o crear algo de música, puedes mirar a tu oreja derecha. Esto no te extrañará, porque ya aprendiste que el cerebro izquierdo es el lógico, y el derecho el creativo. Así que si quieres crear algo nuevo, tendrás que mirar a la derecha. Hazlo ahora. Ahora vamos a imitar la forma de usar el subconsciente de una persona visual. Para hacerlo miraremos hacia arriba, como si quisiéramos ver el cerebro que hay encima de nuestros ojos. ¿De acuerdo? Ahora mira arriba a la izquierda para recordar cómo es un elefante. Simplemente miras arriba, todo a la izquierda y le pides a la parte lógica de tu cerebro visual que te diga cómo es un elefante.
Pronto verás dentro de tu mente un elefante gris, ¿verdad? Ahora vamos a crear nuevas imágenes, lo cual se hace arriba a la derecha, es decir, mirando al cerebro creativo. Por ejemplo, mira arriba a la derecha e imagina un elefante. ¿Ya lo has hecho? Ahora cámbiale el color y hazlo rosa. ¿Ves qué fácil? Visualizar, mirando arriba a la derecha es extremadamente fácil, porque es la parte del cerebro que se usa para hacer las visualizaciones. Todo el mundo maneja así la mente, solo que lo hace sin darse cuenta de cómo lo hace. Estos conocimientos te serán muy prácticos para poder hacer las visualizaciones de ejercicios del curso. Recuerda, si tienes que visualizar algo y te cuesta, mira más arriba y más a la derecha, y te será sencillo. Si necesitas añadir un sentimiento a tu visualización, mira hacia abajo hasta que encuentres ese sentimiento y luego mira otra vez hacia arriba para añadirlo a la imagen. Y si quieres añadir algún sonido, simplemente mira hacia tus orejas para encontrarlo. Luego acuérdate de mirar de nuevo hacia la imagen para no perderla. Verás cómo con un poco de práctica te será muy sencillo. Como un ejemplo práctico voy a concederte. El poder de un fakir. Simplemente tienes que seguir al pie de la letra las instrucciones que ahora te voy a dar. Para un momento y piensa, ¿cuántas veces has sentido dolor físico? No pases la pregunta por alto, medítala dentro de ti y piensa sobre ella al menos 30 segundos. Haz lo mismo con todas las preguntas que te haré a partir de este momento. Los procesos mentales subconscientes que se producen mientras encuentras en tu interior la respuesta a esas preguntas son totalmente necesarios para que la nueva estrategia mental se instale en tu subconsciente. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un golpe, te cortaste, o simplemente te dolió algo? Lleva tus recuerdos más atrás en el tiempo, durante toda tu vida has sentido dolor, ¿verdad? De niño te caías y sentías dolor. Siendo más mayor, si alguien te golpeaba, tú sentías dolor, ¿es cierto lo que digo? ¿O realmente imposible, cierto? No, no, no. Ahora si tropiezas fuerte contra la puerta de un coche, sientes dolor, ¿cierto? El dolor es algo muy real, ¿verdad? Hay pocas cosas que sean tan reales como el dolor. Por eso muchas personas para saber si están despiertas o si están soñando, se pellizcan en un brazo. Porque por medio del dolor saben que lo que están viviendo es real. Si ahora te pellizcases tu brazo izquierdo, ¿cómo se sentiría ese dolor? Hazlo ahora. Pellízcate suavemente el brazo izquierdo, lo suficiente para que puedas fijarte en cómo es esa sensación de dolor. Hazlo ahora. Por mucho que pienses, no se te ocurre ninguna forma en que pudieras dejar de sentir ese dolor, ¿verdad? A todos los efectos, dejar de sentir el dolor y anestesiar tu brazo, solo con el poder de tu mente, te parece algo realmente imposible, ¿cierto? Eso es lo mismo que le sucede a un pobre, por mucho que lo piense, no se le ocurre ninguna forma en que pudiera dejar de ser pobre, ¿verdad? A todos los efectos hacerse millonario le parece algo realmente imposible. El problema es que esas personas simplemente no tienen las estrategias mentales adecuadas. Si las tuvieran eso tan imposible, pasaría a ser realmente fácil. La mayoría de las personas tienen que sufrir el dolor físico durante toda su vida. En muchos casos ese dolor llega a suponer una enorme barrera que les impide llevar una vida de calidad. Sin embargo, seguramente has visto alguna vez a un fakir
que se pinchaba con una enorme aguja sin sentir nada de dolor, y que acto seguido se acostaba sobre una cama de clavos y dormía tan cómodamente. Con las estrategias mentales adecuadas, la mente humana posee el potencial para superar el dolor. De hecho, para, literalmente, dejar de sentirlo. Es importante comprender que el dolor es solo una estrategia mental. Es decir, si tú sientes dolor, es porque tu subconsciente está programado para sentirlo. Eso que nos parece tan real como el dolor, al final es solo un programa en nuestro subconsciente, una estrategia mental. Así que podemos introducir en tu subconsciente una estrategia mental que te programe para no sentir el dolor, como si de una anestesia psicológica se tratara. ¿Alguna vez te han puesto anestesia química? ¿Quizás alguna vez sufriste alguna operación? ¿O quizás alguna vez fuiste al dentista y éste te anestesió? Si alguna vez viviste una experiencia con la anestesia química, entonces puedes hacerte una idea de lo que es la anestesia psicológica. Si un médico quiere anestesiarte, toma una jeringuilla y te pincha, para introducir en tu organismo una sustancia química que impide que sientas el dolor, ¿cierto? También es posible que esa sustancia química la introduzca en tu organismo por medio de una mascarilla que te hace respirarla. Imagínate ahora cómo un médico te pincha en un brazo con anestesia local, imagina cómo ese brazo te queda muy relajado, como colgando, porque está totalmente insensible. Visualiza ahora cómo el médico, para comprobar que tu brazo está correctamente anestesiado, pincha tu brazo con una aguja. Como tu brazo está anestesiado por el químico, tú no sientes absolutamente nada. El médico sonríe porque el brazo está bien anestesiado. Haz ahora esa visualización dentro de tu mente. De igual forma, si un fakir quiere anestesiar una parte de su cuerpo, lo que hace es introducir en su organismo una orden mental, un simple pensamiento que anestesia esa parte de su brazo. Imagínate ahora a un fakir que quiere anestesiar una parte de su cuerpo, cierra los ojos, se concentra y emite un pensamiento. Digamos que es uno muy sencillo, mi brazo está anestesiado. Imagina cómo el brazo del fakir queda muy relajado, como colgando, porque está totalmente insensible. Visualiza ahora cómo el fakir, para comprobar que su brazo está correctamente anestesiado, pincha su brazo con una aguja. Como su brazo está anestesiado por el pensamiento, él no siente absolutamente nada. El fakir sonríe porque el brazo está bien anestesiado. Haz ahora esa visualización dentro de tu mente. El poder del fakir, el poder de la anestesia psicológica, es mucho más común de lo que la gente cree. Los médicos del antiguo Egipto la usaban para realizar complicadas operaciones quirúrgicas que rivalizaban en complejidad con las de hoy en día, tal y como se puede leer en El Libro de los Muertos, es decir, la Biblia egipcia. De hecho, hay muchas más personas con esta estrategia mental de lo que la gente normal cree. De igual forma que existen muchos más millonarios de lo que la gente normal cree. Con las estrategias mentales correctas, la mente humana puede obrar maravillas. Por ejemplo, la anestesia psicológica es tan antigua como la humanidad. Los primeros chamanes ya la utilizaban hace más de 10.000 años, y los médicos del antiguo Egipto la usaban para realizar complicadas operaciones quirúrgicas que rivalizan con las de hoy en día. Los yogis, los lamas, algunos maestros de artes marciales y los monjes budistas, adquieren esta estrategia mental como parte de su entrenamiento. Sin irnos tan lejos, tenemos que los hipnólogos la han utilizado desde hace casi 2 siglos. En 1840 el Dr. John Egerton era un joven cirujano que descubrió la anestesia psicológica de la mano del magnetismo, la hipnosis de la época. Egerton creó el Hospital Médico de Fitzroy Square, Inglaterra, y realizó miles de operaciones quirúrgicas con dicha técnica. El cirujano escocés James Esdal aprendió la anestesia psicológica de Egerton y la llevó a Calcuta con tanto éxito, que el gobierno de Bengala abrió un hospital solo para él,
el Mesmeric Hospital, donde atendería a todos los estratos de la sociedad. Después de 20 años en los que realizó miles de operaciones, Esdal volvió a Inglaterra. Un dato curioso de la utilización de la anestesia psicológica en ese siglo fue el aumento del éxito de las operaciones. En aquella época los médicos ni siquiera se lavaban las manos para hacer una operación, así que podían abrir a un paciente con las manos llenas de excrementos y tierra. El resultado es que morían el 50% de los pacientes, por causa de infecciones postoperatorias. Sin embargo, aquellas personas que eran operadas bajo la anestesia psicológica, solo tenían una mortalidad de un 5%. Un índice considerado imposible en aquella época. La explicación está en el predominio parasimpático que proporcionaba ese método de anestesia psicológica, pues como ya sabemos, el predominio parasimpático aumenta las defensas del cuerpo y mejora la regeneración. Ya dentro de este siglo, en 1940 se realizó la demostración científica definitiva de que el subconsciente tiene la capacidad para anestesiar totalmente el cuerpo, con más poder del que tiene la anestesia química. La demostración se realizó por medio de un experimento realizado en la Universidad de Brooklyn. Se tomó a un grupo de estudiantes, se les hipnotizó, y se les dio la sugestión de que su brazo estaba totalmente anestesiado. Acto seguido un ayudante les atravesaba el brazo con una aguja, y los sujetos no presentaron ninguna muestra de dolor, ni siquiera a nivel de respuesta primitiva. Tratando la historia de la anestesia psicológica, hemos de dar una mención especial al Dr. Escudero http://diar.escudero.com, médico español que perfeccionó estos conocimientos de la hipnosis, para crear una escuela de pensamiento, la noesilogía. Técnica con la que operan desde 1972 en quirófano. Con solo anestesia psicológica. El paciente se mantiene totalmente consciente mientras el cirujano le abre, le corta, le opera, y le cierra y sin que éste sienta ningún dolor. Y sin que se use ningún tipo de anestesia química. Mientras se realiza toda la operación, el paciente se encuentra sonriente y mirando cómo le abren la barriga por medio de un espejo. Otro dato curioso es que esos mismos operados salen por su propio pie de la operación y se marchan a su casa en el momento, tan tranquilamente. Sin necesidad de largos periodos postoperatorios de recuperación. En muchas ocasiones pueden ponerse a trabajar en el mismo día. El Dr. Escudero ha realizado miles de operaciones desde 1972 con solo la anestesia psicológica, que enseña a todos sus pacientes. Y posee un buen número de seguidores que utilizan sus conocimientos para operar por todo el mundo sin usar ni una gota de anestesia química. Los resultados del Dr. Escudero están avalados científicamente y han sido retransmitidos por la BBC bajo la tutela de sus médicos asesores. Si hemos de dar una mención especial al Dr. Escudero, no es porque sea un médico que utilice la anestesia psicológica, pues otros hubieron antes de él que la utilizaron, como los doctores Egioston y Esdal, y los médicos egipcios antes que ellos. Si es imprescindible mencionar a Escudero, es porque él fue el descubridor del anclaje natural de la saliva en la boca. Los anclajes hacia estrategias naturales son muy poco comunes. Solo conocer uno de ellos es ya razón más que suficiente para crear toda una escuela de pensamiento. Su descubrimiento está reservado a grandes sabios que, como Escudero, lo utilizan para ayudar a la humanidad. El descubrimiento de Escudero fue que el llevar saliva a la boca hace que el cuerpo se ponga en un predominio parasimpático en el que le es posible ejecutar las órdenes que le introducimos. Gracias a ese descubrimiento, nos ahorramos el tener que entrar en uno u otro nivel de trance antes de poder ejecutar la anestesia psicológica. ¿Qué beneficios te dará esta estrategia mental? Gracias a la anestesia psicológica, ya no tendrás jamás miedo al dolor, ni tampoco tendrás que sufrirlo,
porque con ella tendrás el poder de hacerlo desaparecer con solo un pensamiento. Y aún más importante, poseer esta estrategia mental te hará darte cuenta de forma práctica de los poderes de tu mente, y por tanto, una gran tranquilidad y fe en ti mismo. Normalmente este tipo de ejercicio lo realizan los yogis, los lamas y los maestros de artes marciales, los monjes budistas y en general todos los maestros. Así que esto será una demostración práctica de tu nivel de maestría. Pues quizás después de realizar la bioanestesia, te des cuenta de cuán importantes son los conocimientos que has estado adquiriendo en este curso de bioprogramación, y de cuánto te han elevado esos conocimientos. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Simplemente cierra los ojos y mira hacia arriba. Mirar hacia arriba con los ojos cerrados es otro anclaje natural que te permite aumentar tu producción de ondas alfa y así aumentar tu predominio parasimpático. Con los ojos cerrados y mirando hacia arriba, imagínate que estás en el salón de tu casa viendo la televisión. Visualiza que dentro de la pantalla de tu televisor estás tú mismo, sentado en la misma silla donde estés sentado en estos momentos. ¿Captas la idea? Lo que estás imaginando es, a ti mismo, viendo un programa de televisión donde tú eres el protagonista, ¿comprendes? Dentro de la TV estás tú mismo, sentado en la silla donde estés sentado mientras lees estas palabras. Te ves muy tranquilo, con las mangas remangadas y los brazos al aire. Entonces ves como el tú del televisor lleva saliva a la boca por medio de pensar, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Pronto su boca se llena de saliva. Lo cual es muy positivo. Como ya había explicado, llevar saliva a la boca es un anclaje natural, descubierto por el doctor Escudero, que hace que el organismo se ponga a trabajar bajo un predominio parasimpático, aumentando la producción de ondas alfa del cerebro, es decir, bajando su frecuencia de funcionamiento a 8 Hz, que es la forma óptima para la ejecución de comandos y la reprogramación. Automáticamente, después de llevar la saliva a la boca, respiras de forma tranquila, pausada y relajada. Entonces ves como tú, dentro de la pantalla del televisor, miras tu brazo izquierdo y piensas, mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Mi brazo, desde el hombro, hasta la punta de los dedos está totalmente anestesiado. Entonces ves como tú, yo, del televisor toma una aguja, y se la clava en el antebrazo. Ves que no sientes absolutamente ningún dolor, porque el brazo está totalmente anestesiado. Entonces sacas la aguja, y no sale ni una gota de sangre. Sonríes, te sientes seguro, porque te das cuenta de que acabas de descubrir un enorme poder en tu mente. Haz la visualización del TV ahora. Ahora, lo que vamos a hacer es repetir la visualización en formato de cine. ¿Cómo? Es muy fácil. Simplemente cierra los ojos y mira hacia arriba. Para aumentar tu predominio parasimpático y tu emisión de ondas alfa. Con los ojos cerrados y mirando hacia arriba, imagínate que estás en tu cine favorito. Visualiza que dentro de la pantalla del cine estás tú mismo, sentado en la silla donde estás sentado ahora mismo. Te ves muy tranquilo, con las mangas remangadas y los brazos al aire. Entonces ves como el tú de dentro de la pantalla del cine lleva saliva a la boca por medio de pensar, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Pronto su boca se llena de saliva. Lo que pone a tu organismo bajo un predominio parasimpático que permite que las órdenes que das a tu subconsciente se ejecuten más eficazmente. Justo después de llevar la saliva a la boca, respiras de forma tranquila, pausada y relajada. Entonces ves como tú, dentro de la pantalla del cine, miras tu brazo izquierdo y piensas, mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Mi brazo, desde el hombro, hasta la punta de los dedos está totalmente anestesiado. Entonces ves como tú, yo, del cine toma una aguja, y se la clava en el antebrazo.
Ves que no sientes absolutamente ningún dolor, porque el brazo está totalmente anestesiado. Entonces sacas la aguja, y no sale ni una gota de sangre. Sonríes, te sientes seguro, porque te das cuenta de que acabas de descubrir un enorme poder en tu mente. Haz la visualización del cine ahora. Ahora, lo que tienes que hacer es repetir la visualización en formato de teatro. ¿Cómo? Nada más sencillo. Levántate de la silla donde estés sentado y vete a la otra parte de la habitación. Entonces cierra los ojos y mira hacia arriba. Para aumentar tu predominio parasimpático y tu emisión de ondas alfa. Con los ojos cerrados y mirando hacia arriba, imagínate que un cristal divide la habitación en dos partes, separándote a ti de la silla y protegiéndote. Una vez visualices el cristal, entonces abre los ojos y visualiza el cristal divisor. Imagínate que te ves a ti mismo, al otro lado del cristal, sentado sobre la silla en la que estabas sentado. Te ves muy tranquilo, con las mangas remangadas y los brazos al aire. Entonces ves como el tú de al otro lado del cristal, lleva saliva a la boca por medio de pensar, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Pronto su boca se llena de saliva. Lo que pone a tu organismo bajo un predominio parasimpático que permite que las órdenes que das a tu subconsciente se ejecuten más eficazmente. Justo después de llevar la saliva a la boca, respiras de forma tranquila, pausada y relajada. Entonces ves como tú, al otro lado del cristal, miras tu brazo izquierdo y piensas, mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Mi brazo, desde el hombro, hasta la punta de los dedos está totalmente anestesiado. Ves como tú, yo, del otro lado del cristal toma una aguja, y se la clava en el antebrazo. Ves que no sientes absolutamente ningún dolor, porque el brazo está totalmente anestesiado. Entonces sacas la aguja, y no sale ni una gota de sangre. Sonríes, te sientes seguro, porque te das cuenta de que acabas de descubrir un enorme poder en tu mente. Haz la visualización del teatro ahora. Ahora, lo que vamos a hacer es repetir la visualización de forma asociada. ¿Cómo? Hasta ahora has visto la escena, desde fuera, ahora vamos a mover la cámara para que se coloque dentro de tus ojos. Es decir, que vamos a imaginarlo tal y como ocurriría si lo estuvieras viviendo realmente, ¿comprendes? En este punto tienes que vivir esa visualización lo más poderosamente posible. Intenta ver lo que verías, sentir lo que sentirías, escuchar lo que escucharías. Cuanto más vivamente lo imagines, mejor. Así que, ahora cruza el cristal que dividía la habitación, y siéntate en la silla. Una vez en ella cierra los ojos y mira hacia arriba. Para aumentar tu predominio parasimpático y tu emisión de ondas alfa. Con los ojos cerrados y mirando hacia arriba, imagínate que estás muy tranquilo, con las mangas remangadas y los brazos al aire. Entonces te concentras en tu boca y piensas, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Mientras repites, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable, sientes como tu boca se va llenando de saliva, cada vez más y más. Pronto tienes tu boca llena de saliva, cosa que te causa una gran felicidad porque sabes que eso está provocando que tu organismo se ponga bajo un predominio parasimpático que permite que las órdenes que das a tu subconsciente se ejecuten más eficazmente. De hecho, en estos momentos, sientes que algo dentro de ti se está activando, dándote una conciencia mayor de lo habitual. Con la boca bien húmeda de saliva, respiras de forma tranquila, pausada y relajada. Miras tu brazo izquierdo y piensas, mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Mi brazo, desde el hombro, hasta la punta de los dedos está totalmente anestesiado. Tras decirlo sientes como tu brazo se anestesia completamente. Tomas una aguja, y te la clavas en el antebrazo. Al hacerlo,
ves que no sientes absolutamente ningún dolor, porque el brazo está totalmente anestesiado. Entonces sacas la aguja, y no sale ni una gota de sangre. Sonríes, un inmenso sentimiento de felicidad y realización te inunda, porque te das cuenta de que acabas de descubrir un enorme poder en tu mente. Haz la visualización asociada ahora. Ahora tu brazo está totalmente anestesiado, simplemente toma la aguja, clávatela, verás que realmente no sientes nada. Saca la aguja, verás que no sangras, que la piel queda perfecta. Sonríe. Acabas de tomar el control de tu mente. Acabas de darte cuenta de que el terrible dolor, ese fantasma al que tantos temen, es en realidad una ilusión. Una ilusión sobre la que tú tienes pleno control. ¿Te das cuenta del nivel de maestría que estás alcanzando gracias a la bioprogramación? A partir de hoy, y para siempre, podrás eliminar el dolor físico de tu vida. ¿Cómo? Simplemente cada vez que te duela algo, cierra los ojos, mira hacia arriba y repite: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Cuando tengas la boca llena de saliva, anestesia aquello que te está doliendo con una simple orden mental. Por ejemplo, si te haces una herida en el pie, puedes ordenarte: mi pie está totalmente anestesiado, y se mantendrá así hasta que se cure. Con esta orden tu pie dejará de dolerte, y además se curará más rápidamente, gracias al predominio parasimpático. Nota: si te encontraras en una situación en que fuera peligroso cerrar los ojos, puedes conseguir los mismos resultados simplemente llevando saliva a boca con los ojos abiertos. Para que la orden mental se ejecute, lo importante es que estés en predominio parasimpático, que tu cerebro esté emitiendo ondas alfa. La forma en que consigas emitir esas ondas alfa no es importante, lo importante es que las estés emitiendo, ¿comprendes? Un truco. Si cuando afirmas: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, no consigues mucha saliva, hazlo de esta manera, añade este truco a tu visualización. Imagina que tienes entre tus manos un limón gordo y amarillo. Visualiza que lo acercas a tu boca y lo muerdes con fuerza. Siente cómo su ácido jugo inunda tu boca. Visualiza ese ácido jugo inundando la zona de debajo de tu lengua. Si eres una persona visual, es decir, que te es fácil imaginar cosas, este método te permitirá producir muchísima saliva. En cuanto imagines que el ácido jugo inunda la zona de debajo de tu lengua, justo entonces, afirma: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Si lo haces así, notarás que tienes entre 5 y 10 veces más de saliva en la boca. Con solo un poco de práctica, puedes utilizar esta técnica para conseguir muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, yo voy en mangas de camisa hasta en invierno, simplemente uso la técnica Lama para el calor. ¿Cómo se hace? Es tan sencillo como la de la anestesia. Antes de salir a la calle llevas saliva a la boca y piensas: hace calor, hace mucho calor, mi cuerpo tiene mucho calor y estarás muerto de calor. Yo voy en invierno, con una camisa playera de manga corta por la calle. Miro a todo el mundo y veo que están vestidos con camiseta, camisa, jersey, abrigo, bufanda y guantes. Los miro sorprendido y pienso: ¿por qué se visten tanto? Si solo estamos a 3 grados bajo cero. Hoy es un día muy caluroso. Naturalmente, no puedes usar esta técnica y ser negativo. Si alguien te dice: ¿qué frío hace?, y tú vas y dices: sí, hoy hace mucho frío, te morirás de frío. Porque habrás mandado a tu mente que tengas frío. Sin embargo, si piensas y dices: ¿qué va? Si hace un calor inmenso. No he parado de sudar en todo el día. Comprobarás que, realmente, estás sudando de calor. Los monjes budistas se ponen, a 15 grados bajo cero, mantas húmedas alrededor del cuerpo para secar la colada.
lo hacen para eso, y para refrescarse un poco. Porque a 15 grados bajo cero hace un calor enorme. Es curioso ver en los documentales todo el agua congelada, la nieve, a los periodistas vestidos con ropas térmicas, y aún así muertos de frío, y sin embargo a esos monjes vestidos solo con una túnica finísima que apenas les tapa las partes pudendas y sudando de calor. Ese es uno de los poderes de tu mente, uno de los que has aprendido a utilizar hoy. Practica estos poderes. Y pronto te verás haciendo cosas que antes considerabas imposible. Hoy has superado el camino de la gente normal. Has tomado el control de tu subconsciente. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Para que comprendas la gran importancia del poder que acabas de adquirir, tienes que comprender que el dolor es una enfermedad social que estropea la vida de 840 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 14% de la población mundial vive presa del dolor, razón por la que consume un 80% de todos los medicamentos fabricados. Hablando en dólares, eso significa que cada año esas personas tienen que gastarse 25.000 millones de dólares en medicamentos contra el dolor, solo para conseguir que su vida sea tolerable. Gracias a la bioprogramación, tú acabas de conseguir con el poder de tu mente, algo que ni todos los científicos del mundo consiguen con 25.000 pesos millones de dólares anuales. ¿Te vas dando cuenta de todo el bien que se podría conseguir si todas las personas de este planeta aprendieran bioprogramación? ¿Comprendes cuánto sufrimiento sería eliminado de este planeta? Te invito a que medites sobre eso para que te des cuenta de la enorme importancia que tiene esta estrategia mental que acabas de adquirir. En el próximo capítulo te enseñaremos una estrategia mental que aumentará tus posibilidades de éxito y que eliminará una buena parte del sufrimiento mental que puedas estar teniendo que soportar en forma de ansiedad o estrés. Porque con esa estrategia mental, bioprogramarás tu subconsciente para que comience a proporcionarte todo lo que deseas obtener en tu vida. Como te dije al principio, la mente humana es como un iceberg. La mayoría solo usa un 1% de su potencial mientras que el 99% se mantiene desaprovechado debajo del agua. Si introducimos en nuestra mente las estrategias mentales adecuadas, podemos conseguir cualquier cosa que deseemos. Una mejor salud, hacernos millonarios, obtener poderes de película, todo lo que deseemos. ¿Cómo te sientes al saber que puedes conseguir todo lo que desees, simplemente con obtener las estrategias mentales adecuadas?